buen día tengan todos ustedes, amados hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Una vez más quiero darles la bienvenida a este tiempo de estudio de la palabra del Señor. ¿Qué tal si oramos? Le damos gracias al Señor y nos encomendamos en sus preciosas manos para iniciar este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Oremos y démosle gracias a Dios. Padre bendito, queremos alabarte y darte gracias. Queremos acercarnos delante de ti, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón lleno de adoración, lleno de alabanza, Señor, reconociendo tus bondades, reconociendo tus misericordias, reconociendo, Señor, la manera fiel y bondadosa como tú nos pastoreas diariamente, Señor. Y apelando a esa bondad, a esa misericordia, hoy nos acercamos de nuevo, Señor, delante de ti, como comunidad, Señor, como iglesia. Venimos todos, Señor, implorando tu bendición y tu dirección, Señor. Que a través de tu Espíritu Santo abras nuestro entendimiento para que podamos entender tu palabra, Dios, y más allá de entenderla, Señor, que podamos ponerla en práctica en nuestra propia vida, Señor. Por eso clamo que a todos nosotros, Señor, a los que hoy estamos conectados a través de este medio virtual, Señor, que estamos desarrollando este estudio bíblico, podamos experimentar tu guía, tu dirección, podamos ser alimentados y nutridos a través de tu bendita palabra, Dios, y que uses la vida de cada uno de nosotros, Señor, para bendecir a otros que no tienen la posibilidad de conectarse, a otros que todavía no te conocen, y que tú nos des la gracia, Señor, de ser instrumentos en tus manos para presentar tu nombre delante de cada uno de ellos. Todo esto, Dios, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados amigos y hermanos, una vez más, bienvenidos sean todos ustedes a este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Hemos venido desarrollando, como todos ustedes saben, un estudio que hemos titulado El Reino del Cielo. Y el día de hoy me gustaría invitarles a considerar un aspecto del Reino del Cielo que sin duda alguna pone al descubierto las pasiones más profundas y las tentaciones más fuertes en el corazón del ser humano. Estoy hablando de el amor por el poder. Sin duda alguna, desde el capítulo 3 de Génesis y a lo largo de toda la historia de la humanidad, una de las tentaciones más fuertes en el corazón del ser humano es el amor al poder. Y esa manifestación del amor al poder toma muchísimas formas, así como son múltiples los contextos en los que el ser humano se desenvuelve. Asimismo, tiene apariencias ese amor al poder en nuestra vida. Al interior de la familia, al interior de círculos de amigos, al interior de círculos laborales, académicos, de círculos económicos, por supuesto, y ojo, también al interior de círculos eclesiásticos se vive la tentación del amor por el poder. Por esa razón resulta tan importante, resulta de vital importancia que usted y yo podamos reflexionar desde la palabra de Dios en el marco del reino del cielo, cuál es la perspectiva que tiene Jesús acerca de esas jerarquías, acerca del poder, y cómo Jesús, de una manera muy pastoral, invita a sus discípulos para que hagan una mirada crítica de ese amor por el poder y no se dejen embelesar por esa tentación que, de nuevo, despierta las pasiones más profundas en el corazón del ser humano. Habiendo dicho eso, quiero invitarle que por favor abra su Biblia conmigo en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. El día de hoy quisiera proponerles que hagamos esta lectura a partir de la Biblia de las Américas. Si usted no tiene esa traducción allí en su propia casa, entonces le voy a pedir el favor que esté atento a la proyección de la pantalla. Allí va a aparecer todo el texto en la medida que lo vamos leyendo. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar.
¡Ay del mundo por sus piedras de tropiezo! Porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos y 2 pies ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Amén. Esta es la porción en la cual vamos a estar desarrollando este estudio bíblico. Tenemos 10 versículos del capítulo 18 de Mateo, donde Jesús claramente está respondiendo a la inquietud de sus discípulos respecto a quién es el mayor en el reino de los cielos. Esa pregunta de los discípulos, de nuevo, deja ver una de las pasiones más profundas del corazón del ser humano. Y los discípulos de Jesús no están exentos de esta batalla en el corazón, del amor por el poder. No estuvieron exentos los discípulos de Jesús hace más de 2000 años, no estuvo exenta la iglesia en la antigüedad y no está exenta la iglesia al día de hoy. Y cuando me refiero a la iglesia, no me refiero solamente al cuerpo institucional o a la capilla o a los pastores o a los diáconos o a las personas que sirven como voluntarios dentro de la iglesia. Me refiero a todo hombre, toda mujer, todo niño, todo anciano que haya nacido de nuevo conforme la palabra del Señor. Somos iglesia de Cristo. Y si somos todos iglesia de Cristo, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, todos también estamos expuestos a esa tentación diaria del amor por el poder. Ahora, para poder abordar este texto, es necesario que tengamos en cuenta de dónde viene Jesús, de dónde vienen sus discípulos, para que podamos entender así el conector de tiempo que está utilizando el escritor de Mateo cuando dice: en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús. En aquel momento, ¿en qué momento entonces es que los discípulos se acercan? Por favor, con su Biblia abierta en el capítulo 17 de Mateo, miremos entonces el antecedente de todo este pasaje que nos va a ayudar a entender también por qué en el corazón de los discípulos viene acrecentándose ese amor por el poder y de alguna manera ellos han estado alimentando en su mente, en su corazón, esa tentación tan fuerte a la cual Jesús viene a derribar con una parábola viviente, la cual es el niño que Jesús pone en medio de ellos. Capítulo 17 lo dice: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y he aquí, se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré 3 enramadas para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras aún estaba hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado en quien me he complacido, a él oíd. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces se les acercó Jesús y tocándolos les dijo: Levantaos y no temáis. Y cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie sino a Jesús solo. Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó diciendo: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Y los discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y respondiendo él dijo: Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas, pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, así que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Amén. En estos 13 primeros versículos del capítulo 17, Mateo nos ubica en el momento mismo de la transfiguración de Jesús. Y noten ustedes la manera tan especial, tan íntima,
como Jesús ha tomado a Pedro, a Juan y a Jacobo para que lo acompañen a ese monte de la transfiguración. Y ya es conocido y mucho se ha dicho acerca de la relación cercana que Jesús tenía con estos 3 discípulos entre los 12 discípulos que eran en total. Pero con ellos había una relación especial. Recuerden ustedes que fueron Pedro, Juan y Jacobo los testigos de la resurrección de la hija de Jairo, el principal de la sinagoga. También son estos 3 los que están en el monte de la transfiguración, y son estos 3 también las personas que están cercanas a Jesús en el momento de mayor sufrimiento, de mayor dolor, de mayor agonía de Jesús, cuando les dice en Getsemaní: vengan conmigo para que me acompañen y oren por mí. De esta manera nosotros entendemos que hay un vínculo especial entre Pedro, Jacobo, Juan y Jesús. A estos 3 Jesús los ha llevado a ese monte, y dice el texto: y estando allí, el rostro de Jesús se hizo resplandeciente como el sol, y sus vestiduras blancas como la luz. De esta manera, Jesús está mostrándole a esos 3 discípulos la gloria misma de Dios en la persona de Cristo Jesús. La gloria que tenía Cristo en la eternidad pasada, la gloria que Jesús entregó en manos del Padre mientras se encarnó y desarrolló su ministerio público, pero la gloria que Jesús habría de recuperar una vez muriera y resucitara. ¿Ve? Jesús aquí les está mostrando a ellos, digamos, la plenitud de su divinidad. Y resulta interesante que en esa transfiguración aparecen 2 de los personajes más importantes, tanto en la historia como en la religión, y pudiéramos decir en todo el cuerpo doctrinal del judaísmo. Esos 2 hombres son Moisés y Elías, el representante de la ley o el representante de la instrucción y el representante de los profetas. De esa manera, Jesús aparece acompañado entonces de 2 figuras de autoridad sin igual en el Antiguo Testamento: Moisés y Elías. Pero por otro lado, mientras Pedro está diciendo: maestro, resulta muy bueno para nosotros quedarnos aquí en este lugar, si quieres te construyo 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, lo cual está mostrando la intención de Pedro de quedarse para siempre allí en ese lugar, experimentando entonces esa relación extática, esa relación sobrenatural, donde Jesús ha mostrado su gloria y donde tienen acceso directo a Moisés y a Elías como representantes del Antiguo Testamento, como ya lo dije antes. Sin embargo, no recién ha terminado Pedro de decir: te construyo una cabañita, te construyo una enramada, inmediatamente aparece una nube resplandeciente que los rodea, y de esa nube se desprende una voz similar a la que encontramos nosotros cuando Jesús fue bautizado en las aguas del río Jordán. Este es mi Hijo amado y en él me he complacido. A él escuchen, a él oigan. Y esto tiene una implicación supremamente fuerte, porque en este texto de la transfiguración estamos viendo nosotros a Cristo como gobernante supremo sobre toda la creación. ¿Y de dónde sale esa referencia? De nuevo, a un texto que lo hemos referido y lo hemos estudiado una y otra vez, y es el texto de Daniel, capítulo 7, versículos 13 al 15, donde el profeta nos muestra al Hijo del Hombre, y por favor tenga muy presente esa alusión, el Hijo del Hombre acercándose al trono del Anciano de Días. Y al acercarse al trono del Anciano de Días, dice el texto, recibió toda honra, toda majestad, todo poder, y le fue dado un reino que no tendrá fin jamás. De esa manera, entonces, encontramos nosotros a Jesús, anticipado por Daniel, como el gobernante supremo cuyo reino no tiene fin. Y ahora en la transfiguración estamos viendo a ese mismo Cristo rodeado de gloria, rodeado de majestad, acompañado de 2 figuras preponderantes del Antiguo Testamento, como lo son Moisés y Elías, pero adicional a eso, recibiendo todo el aval,
recibiendo toda la bendición y toda la afirmación de parte del Padre Celestial, donde dice: este es mi Hijo muy amado, en él me he complacido. Y aquí el texto está refiriendo también al capítulo 42 de Isaías, donde el Padre Celestial se deleita en la persona de su siervo. Pero este siervo del capítulo 17 de Mateo que estamos leyendo es un siervo rey, porque está experimentando la gloria misma del cielo mientras está en la tierra. Ahora, no solamente el Padre está diciendo: este es mi Hijo amado y en él me complazco, sino que además entrega una orden, entrega una comisión a Pedro, a Jacobo y a Juan. A él oigan, a él escuchen, lo cual implica a él obedezcan. Recuerden ustedes que en el hebreo el verbo oír o el verbo escuchar tiene la implicación de actuar conforme a lo que hemos escuchado. Y si hemos escuchado a Jesús, entonces estamos llamados a obedecer lo que Jesús mismo nos ha estado diciendo. Y aquí en este texto se comienza a configurar entonces el concepto que luego Jesús va a abrir delante de sus discípulos. Recuerde usted, aquí el texto nos está hablando de un siervo como el de Isaías 42, pero un siervo rey como el de Daniel 7, cuyo reino no tendrá fin. El siervo rey. ¿Quién es el mayor en el reino del cielo? Aquel que se hace siervo de todos. Es decir, el modelo viviente, la parábola viviente de servicio y de jerarquía en el reino de los cielos es Cristo mismo, el siervo rey. El rey que se hizo siervo para morir por nosotros, pero que ahora mismo está sentado en el trono a la diestra del Padre Celestial, y desde allí, como lo decíamos hace muchas semanas atrás, ha de venir a juzgar a vivos y a muertos, y levantará a su iglesia en gloria para llevarla consigo a la gloria celestial. Entonces, miren ustedes que en este texto nosotros comenzamos a encontrar el sentido de lo que los discípulos han comenzado a vivir, a experimentar y a batallar en su corazón, que es el amor al poder. ¿Quiénes serían los primeros batallando con eso? Definitivamente Pedro, Jacobo y Juan, que estuvieron tan cerca de la transfiguración y tan cerca de estas experiencias sobrenaturales como ver a Moisés, ver a Elías y experimentar esa voz que sale de la nube diciéndoles: este es mi Hijo muy amado, a él escuchen. Ahora, por otro lado, Jesús les da una orden puntual a Pedro, a Jacobo y a Juan, y es: de esto que ustedes vieron aquí, les queda tajantemente prohibido hablarle a alguien hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Y miren ustedes la conexión de Cristo con el Hijo del Hombre de Daniel 7. En la visión de Daniel dice: y en las visiones nocturnas vi a uno semejante al Hijo del Hombre que se acercaba al trono del Anciano de Días. Aquí Jesús les está diciendo: el Hijo del Hombre no va a recibir inmediatamente un trono aquí en la tierra. El Hijo del Hombre tiene que morir y tiene que resucitar. Y con esto Jesús les está quebrando un molde en el corazón y quebrando un molde en la mente a sus discípulos. Porque el imaginario que tenía cualquier judío, cualquier hebreo del primer siglo acerca del Mesías, es que el Mesías vendría para establecer inmediatamente un reino terrenal. Un reino donde derrocaría los poderes terrenales, por ejemplo, derrocaría el Imperio Romano, derrocaría todos los poderes de los imperios emergentes, para entonces ahora el reino celestial establecerse de manera terrenal, y de esa manera todos aquellos que han servido fielmente a Dios tendrían posiciones de poder en ese reino. Jesús aquí les está diciendo: de esto que vieron, ni una palabra a nadie. De esto que vieron, ni un ápice va a salir de su boca. Por una razón: este mensaje solo lo podrán predicar, este mensaje solo lo podrán presentar cuando el Hijo del Hombre haya resucitado.
porque en ese momento y solo en ese momento, toda la enseñanza de Jesús tendría sentido en la mente y en el corazón de sus discípulos. Versículo 14 de Mateo 17, sigue diciendo el texto. Cuando llegaron a la multitud, es decir, cuando bajaron del monte de la transfiguración, se le acercó un hombre que arrodillándose delante de él dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo porque es epiléptico. Sufre terriblemente porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá. Y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él. Y el muchacho quedó curado en aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero esta clase no sale sino con ayuno y oración. Noten entonces que ahora los discípulos, tanto Pedro, Jacobo y Juan, que vienen descendiendo con Jesús del monte de la transfiguración, como el resto de los discípulos, están frente a una situación de poder, de poder. Hay un hombre que trae a su hijo endemoniado, y ese hijo endemoniado experimenta convulsiones, experimenta ataques, y el demonio una y otra vez lo lanza al fuego y otras veces lo lanza al agua, queriendo destruir la vida de ese muchacho. Ese papá ha traído a su hijo delante de los discípulos de Cristo con la esperanza de que alguno de ellos pudiera reprender al demonio y expulsarlo, y por fin este muchacho tener sanidad y tener paz en su corazón. El asunto es que Jesús desciende del monte con Pedro, Jacobo y Juan, y ninguno de los discípulos ha podido expulsar a este demonio. Cuando el padre del muchacho le presenta esta situación a Jesús y le dice: lo traje ante tus discípulos, pero ninguno pudo sacar el demonio, Jesús inmediatamente hace una reprensión, primero a sus discípulos, también al padre del muchacho, llamándoles a todos ellos generación incrédula y falta de fe. Y de esa manera, noten ustedes que el poder demoníaco, que no pudo ser sometido por los discípulos, se somete ante un elemento tan pequeño y tan aparentemente insignificante como la fe. Y miren ustedes que una relación de poder no se combate conforme a los principios de poder del mundo o conforme a los principios de poder del ser humano. Una relación de poder de esa naturaleza se combate de acuerdo a los preceptos y a los principios de poder del reino del cielo. Los poderes demoníacos solamente podrán ser expulsados por la fe, lo cual implica una dependencia absoluta en el poder de Cristo y no en el mío propio. De hecho, yo no tengo poder, usted no tiene poder, ninguno de nosotros tiene poder en sí mismo. Si acaso llegásemos a tener algo de poder, es porque Dios en su misericordia nos ha conferido, nos ha dado ese poder, pero ninguno de nosotros tiene poder en sí mismo. ¿Ve? De esa manera, la fe es una invitación a confiar plenamente en el poder de Dios, en el poder de Cristo. Entonces, note usted que Jesús aquí está confrontando de nuevo el corazón de sus discípulos a través de una parábola viviente. Una vez más lo voy a señalar, una ilustración viviente de la dinámica de poder en la vida del ser humano. Aquí el poder está representado en términos de un poder demoníaco que ni siquiera los discípulos de Cristo pudieron someter. Ahora, noten ustedes que los discípulos, después de esta lección tan fuerte que Jesús les ha dado, se acercan en privado, ya no en público. Han experimentado vergüenza, han experimentado humillación, porque el demonio los dejó en vergüenza y los dejó humillados.
Ahora se acercan en privado a Jesús buscando respuestas. Maestro, ¿por qué razón no pudimos nosotros expulsar ese demonio? Si tan solo tuvieran fe como un granito de mostaza. Y quiero invitarles que piensen por un momento en la parábola que hemos enseñado hace por lo menos unas 3 o 4 semanas, cuando hablábamos de la semillita de mostaza. Dice Jesús, siendo la más pequeña de todas las semillas, y recuerden que esto es una hipérbole utilizada por Jesús, pero la semilla de mostaza sin duda sí es una de las más pequeñas del reino vegetal. Y dice Jesús, si la fe de ustedes tan solo fuera así de pequeñita, podrían decirle a esta montaña, traspásate allá, y lo haría. Hablando de si ustedes tan solo pudieran depender de Dios de esa manera tan pequeña. Es un llamado a la dependencia, y de nuevo, depender es la antítesis de la autosuficiencia, es la antítesis de nuestro propio egoísmo y de nuestra propia egolatría. La dependencia nos invita a humillarnos dependiendo de alguien que es mucho más grande que nosotros. Y eso mismo es la fe. Cuando nosotros creemos en el poder de Dios, nos abandonamos en el poder de Dios, es porque reconocemos que nosotros mismos ya no tenemos ninguna posibilidad. Nosotros mismos ya hemos agotado todos nuestros recursos y recién lo único que termina siendo suficiente en la vida del ser humano es el poder, la gracia y la bondad de Dios. En eso consiste la fe, en mostrarnos a nosotros que solos no podemos, que solos no somos suficientes, que siempre vamos a necesitar del poder y de la gracia de Dios en todos los aspectos de la vida. Y noten entonces, una relación de poder a partir de las experiencias místicas, la transfiguración, la aparición de Moisés y de Elías, la voz del cielo que aparece en esa nube. Por otro lado, una relación de poder donde el demonio no se ha querido someter a la autoridad de los discípulos, fundamentalmente porque los discípulos tampoco se han querido someter a la autoridad de Cristo. Falta de fe. Y la respuesta que les dice Jesús es que este género, es decir, esta clase de demonios, solo sale con oración y con ayuno. Y esto no se trata de lo siguiente, que a usted le van a traer un endemoniado y entonces usted dice, uy, pero es que esta semana yo no he orado tanto y no he ayunado. Lléveselo y tráigamelo dentro de 15 días, mientras tanto yo voy a hacer varios ayunos y varios tiempos de oración para eso. No, no se refiere a eso, se refiere más bien a que toda nuestra vida, todos nuestros días debieran ser una expresión genuina de comunión íntima con Dios, lo cual está graficado en la oración. Nosotros debiéramos tener tiempos de intimidad significativos con Dios, de oración, de lectura y estudio de su palabra, pero adicional a eso, en todo momento de nuestra vida, nosotros debiésemos estar en un constante hablar, en un constante dialogar, estrechando constantemente un vínculo de comunión con Dios. Y esto no se trata de que usted entonces vaya hablando solo por la calle, se trata más bien de que usted reconozca la presencia de Dios en todos sus caminos, que usted reconozca la presencia de Dios en todas sus decisiones, que usted reconozca la presencia y se someta a la voluntad de Dios en todos los ámbitos en los cuales usted se desenvuelve. ¿Ve? Por otro lado, dice oración y ayuno. Y el ayuno no es otra cosa que la manifestación corporal, la manifestación externa a través de la cual nosotros le decimos a Dios, Señor, dependo de ti para vivir. Ustedes y yo fuimos creados por Dios con necesidades básicas, como la necesidad de dormir, la necesidad de comer, la necesidad de beber, ¿verdad? Y nuestras otras necesidades corporales. Pero ahora el ayuno está proponiéndonos a nosotros dejar de comer alimentos por un tiempo determinado para de esa manera decirle al Señor, más importante que el alimento físico es el alimento espiritual que viene de ti.
Más importante que llenar mi barriga, resulta llenar mi espíritu de tu presencia, de tu voluntad y de tu bendita palabra. ¿Ve? De esa manera nosotros entendemos que la vida nuestra, la vida del cristiano, debiera expresar comunión y dependencia. Y esto es oración y ayuno. Por eso Jesús les dice, ese mamarracho, ese demonio, ese género, esa clase de demonio no va a irse sino con una vida de oración y ayuno, comunión y dependencia. Y esto de nuevo implica un vínculo donde nosotros nos sometemos al poderío y al señorío del Señor. Ahora, dice el versículo 22, mientras andaban juntos por Galilea, es decir, el camino sigue, el camino del discipulado continúa. Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y le matarán y al tercer día resucitará. Y dice el texto, y ellos se entristecieron mucho. Y noten entonces que Jesús les ha permitido verlo a él como el siervo rey que tiene autoridad y dominio sobre los poderes del infierno. Jesús se ha levantado como el todopoderoso Dios en este texto, pero también se ha levantado como el todopoderoso que invita a sus discípulos a depender de él. Sin embargo, ahora en este texto les dice, pero el Hijo del Hombre va a tener que ser entregado y va a morir y va a resucitar, lo cual provoca como una contradicción en el corazón de los discípulos, porque si bien les ha dicho, deben depender de mí, ahora les ha dicho, voy a morir. Les dijo también, voy a resucitar. Pero cuando alguien le dice, voy a morir, voy a resucitar, ¿cuál es la noticia que más eco le hace en el corazón? Y seguramente que la noticia que más eco le hace en el corazón es la muerte, no necesariamente la resurrección. Versículo 24. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de 2 dracmas y dijeron, ¿no paga vuestro maestro las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Cuando respondió, de los extraños, Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga, y cuando le abras la boca hallarás un estáter. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Ahora Jesús está presentando delante de sus discípulos la manera como los gobernantes de la tierra se enseñorean de sus súbditos. Y note entonces que desde el versículo 1 del capítulo 17 hasta el final de este capítulo se han venido desarrollando unas relaciones de poder donde vez tras vez Jesús es supremo en todas esas relaciones de poder. Jesús es supremo en el monte de la transfiguración porque está por encima de Moisés, por encima de Elías y ha recibido toda autoridad, todo dominio y todo reino de la voz del Padre Celestial. Por otro lado, Jesús está por encima de los poderes demoníacos. Jesús también está por encima de la muerte, porque ahora tiene la posibilidad de anunciar la muerte, pero anunciar también la resurrección. De manera que ni siquiera la muerte tiene dominio sobre Cristo, ni siquiera la muerte ejerce poder sobre Cristo, sino que Cristo ejerce poder sobre ella. Ahora están los discípulos en su lugar de origen, en Cafarnaúm, alrededor del mar de Galilea. Y en ese lugar tan pronto ingresan, la comisión que los recibe son los cobradores de impuestos. Y la pregunta que le hacen a Pedro es, Pedro, ¿tu maestro no paga impuestos? Y Pedro, sin pensarlo 2 veces, dice, sí, sí los paga. Y sale corriendo para encontrar a Jesús en casa. Y antes de que Pedro pudiera decirle cualquier cosa, Jesús le confronta con una pregunta. ¿De quiénes toman impuesto los reyes y los gobernantes? ¿De sus hijos o de los extraños? De los extraños,
dice Pedro, está bien, de los extraños, porque los hijos están exentos. Y con esto Jesús le está diciendo, los hijos de Dios están exentos de impuestos en el reino del cielo. En el reino del cielo. Pero aquí en la tierra, nosotros estamos sujetos también a esas autoridades terrenales. Ve y echa el anzuelo al mar. Saca un pez, ábrele la boca y allí encontrarás una moneda equivalente al pago del impuesto tuyo y del impuesto mío. Ve y paga ese impuesto. Y note entonces la relación terrenal de poder que Jesús está exponiendo delante de sus discípulos. Hay un poder terrenal que sin duda alguna no está por encima del poder del reino del cielo. Sin embargo, usted y yo como hijos de Dios, como habitantes de la tierra, como ciudadanos de la tierra, pero también ciudadanos del reino del cielo, debemos someternos a toda autoridad que Dios ha puesto por encima nuestro. Y en ese sentido, debemos pagar al César lo que es del César y atribuir a Dios lo que es de Dios. ¿Qué le corresponde al César? Todo lo que tiene la imagen del César en sí mismo. Y eso hace referencia, pues, necesariamente a todo el dinero que tienen las imágenes de nuestros próceres, de nuestros gobernantes y de todas estas personas a las que les han dado una dignidad colocándolos en monedas o en billetes. Lo que le corresponde al Estado hemos de dárselo al Estado. Pero entonces, ¿qué tiene la imagen de Dios? Nuestra vida tiene la imagen de Dios porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Luego, todo lo que tiene la imagen de Dios debe atribuírsele a Dios como ofrenda y sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Y esa por fin sería nuestro impuesto, si se quiere, para la gloria de Dios. Ahora, noten que todo esto hace parte del contexto previo a la pregunta de los discípulos. ¿Quién entonces es el mayor en el reino del cielo? ¿Quién entonces es el mayor? Pedro, Jacobo y Juan han ido con Jesús al monte de la transfiguración. Los otros discípulos, junto con Pedro, Jacobo y Juan, han quedado frustrados sin poder expulsar el demonio. Pero también los discípulos del Señor han visto cómo Jesús se somete, en un sentido, a las autoridades terrenales. Y ahí viene la pregunta, ¿quién es el más grande en el reino del cielo? Y no podemos olvidar frente a esta pregunta que Jesús ya antes les habló de que él debía morir. Es como que Jesús les está diciendo, voy a morir, y estos ya están pensando, ¿y quién va a quedar a cargo? Como a rey muerto, rey puesto. Y noten entonces que frente a esa inquietud del corazón, frente a esa tentación latente y creciente en el corazón de los discípulos, Jesús dice, y llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. La palabra griega que se usa aquí para referir niño es la palabra paidión, la cual refiere a un niño desde la edad de brazos, desde que está recién nacido hasta que comienza esa etapa de la pubertad, tipo 12 o 13 años de edad, ¿verdad? Es esa franja de edad la que está señalada con el vocablo paidión. Y dice el texto, y colocó a un paidión en medio de ellos, es decir, a un niño que podía estar entre los 0 años hasta los 12 o 13 años, y les dice, en verdad os digo, si no os convertís y os hacéis como este paidión, entonces no entraréis en el reino de los cielos. Y esto es un choque muy fuerte en el corazón de los discípulos. ¿Por qué razón? Porque ocurre que el paidión, es decir, el niño entre los 0 y los 12 o 13 años de edad, no tenía derechos dentro de la comunidad judía. Solamente se convertía en sujeto digno de derechos y en sujeto digno de deberes cuando era admitido en la comunidad de adultos, y esto a través de la ceremonia del Bar Mishva, ¿verdad? A los 13 años para los varones, a los 12 años para las niñas. Luego, Jesús está tomando a un niño que no tiene derechos
y les está diciendo, el que no se haga como este niño, es decir, el que no esté dispuesto a perder sus derechos, no entrará en el reino de los cielos. Ahora, es importantísimo señalar la relación estrecha que existe entre el niño y el esclavo, por una razón de orden cultural, pero también por una razón de orden lingüístico y gramatical. La palabra griega paidión comparte la raíz lingüística, la raíz gramatical con la palabra país, que es una palabra que se utiliza para referir a los esclavos. No solamente se habla de esclavos en griego utilizando la palabra doulos, sino también la palabra país. Y un esclavo es una persona que no tiene derechos, es una persona que solamente tiene obligaciones delante de su amo, es una persona que tiene que cumplir y obedecer la voluntad de su amo, pero no tiene derechos. ¿Ve? Y ese país es similar culturalmente hablando que el paidión. Tanto el niño como el esclavo comparten el carácter social de obediencia sin derechos en la cultura hebrea. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos, el que no se haga como este niño, no entrará en el reino de los cielos. Y les está diciendo entonces, ustedes deben convertirse en niños que obedecen o en esclavos que obedecen. ¿Ve? Y este texto ha sido interpretado por muchas personas en términos de la ternura, del candor, de la inocencia del niño, lo cual termina siendo supremamente lejano al contexto gramatical y al contexto histórico del pasaje. Dicho sea de paso, también al contexto teológico, porque no existe ningún niño inocente conforme al testimonio de la palabra de Dios. Todos hemos nacido en pecado, todos somos herederos de una naturaleza pecaminosa, de donde entonces ningún niño es inocente. ¿Sí me estoy comunicando? ¿Sí me estoy haciendo entender? Desde esa óptica, nosotros no podemos pretender que el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. Ese es el postulado de Juan Jacobo Rousseau, más no es el postulado de la Biblia. Y algunos cristianos han querido presentar este texto como, mire, usted tiene que convertirse en una persona candorosa, inocente, crédula. No se trata de eso. Se trata de usted tiene que convertirse en un esclavo de Cristo. No en un esclavo de la iglesia, no en un esclavo del pastor. Usted y yo somos llamados a convertirnos en esclavos de Cristo. Y noten la manera tan impresionante como Jesús está respondiendo a la pregunta de los discípulos: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y les está diciendo, si quieren ser grandes, tienen que volverse esclavos. Y con eso Jesús está de nuevo retomando la figura de él mismo, porque él es el rey al que Dios le ha entregado toda autoridad, todo dominio y un reino que no tiene fin, pero Jesús a la par es el siervo sufriente que dará la vida por todos los escogidos del Padre Celestial. Y noten entonces que el que quiere ser grande tiene que hacerse pequeño. En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como estos, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este paidión, es decir, cualquiera que pierda los derechos como este paidión, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un paidión como este en mi nombre, a mí me recibe. Es decir, quien acoge a un siervo de Dios, quien acoge a un esclavo de Dios, es como que estuviera recibiendo a Cristo mismo en casa. Y es una manera muy hermosa como Jesús está incluso construyendo comunidad a la luz del principio del servicio a Cristo, el servicio humillado. Usted y yo somos esclavos de Dios, somos esclavos que sirven a Dios, reconociendo que si bien Dios nos llama hijos, también nos llama a sus esclavos. Y el que no se haga esclavo y renuncie a sus derechos y renuncie a su estatus y renuncie, digamos, al abolengo que le dan sus apellidos, no podrá entrar en el reino de los cielos. Porque si usted ama tanto el estatus que le da el mundo, de plano usted está despreciando lo que el reino de los cielos le da. Usted está llamado a ser un esclavo de Dios, como yo también estoy llamado a ser un esclavo de Dios. Pero dice el texto,
pero ay del que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Mejor le sería que le colgaran una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Ay del mundo y sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Les decía que conforme a la cultura y a la época en la que se escribe el texto bíblico, el país, que es el esclavo, no tiene derechos, solo tiene obligaciones y solamente tiene que obedecer la voluntad de su amo. Y por otro lado, el paidión, que es el niño entre los 0 y los 12 o los 0 y los 13 años de edad, tampoco tiene derechos, pero tiene obligaciones y tiene muchas obligaciones que cumplir en términos de los deberes de su casa y los deberes de obediencia ante sus papás. Ahora, es muy normal que cuando se establecen esos vínculos o esas relaciones de poder donde uno manda y el otro obedece, esa relación se convierta en una relación abusiva, en una relación de maltrato o en una relación de instrumentalización. A eso es a lo que Jesús le sale al paso tajantemente diciendo, pero ay del que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Me gustaría ilustrar esta parte de la enseñanza de Jesús con un concepto que está presente en la formación castrense en nuestro país. Es el principio o la enseñanza de la obediencia debida, ¿verdad? Esa obediencia debida es el principio a través del cual se enseña a todos los integrantes de la fuerza militar, de la fuerza pública, a obedecer las órdenes y los comandos de sus superiores. Sin embargo, cualquier subalterno podría rechazar una orden de un superior cuando la orden de su superior va en detrimento de los principios de la institución que representa. Llámese ejército, llámese policía, llámese fuerza aérea, llámese armada, cualquiera de las instituciones del orden público tienen dentro de sí mismo la doctrina de la obediencia debida. Sin embargo, cualquier subordinado puede entonces levantarse para decir, no obedezco esa orden, cuando esa orden, ese comando de una manera contundente está yendo en contra de los principios de la institución. ¿Ve? De esa manera, Jesús entonces está diciendo aquí, hay de alguno que se aproveche de esa relación de poder con mis discípulos para llevarlos a cometer pecados. Y quiero decir esto de una manera muy concienzuda, de una manera muy consciente, y quiero invitarle a usted que por favor me escuche con los mejores oídos posibles. La fe en el corazón de cualquier persona, la fe en el corazón de cualquier ser humano se constituye en la parte más profunda del ser. A partir de nuestras creencias, nosotros comenzamos a construir de ahí hacia afuera todo lo que es nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestra manera de percibir el mundo. Pero lo más profundo, lo más neurálgico, lo más central de nuestra vida es la fe. Ahora, cuando nosotros establecemos vínculos de comunión, vínculos de fraternidad, vínculos de iglesia, es muy normal que nosotros apliquemos el principio de la buena fe. Entonces, para dejarnos guiar y dejarnos orientar de las personas a las que Dios ha puesto como autoridad dentro de la iglesia. Sin embargo, es completamente obligatorio para todos nosotros como iglesia de Cristo conocer la escritura, la palabra de Dios. ¿Para qué cosa? Para que cuando las personas que son autoridad sobre nosotros, llámese pastor, llámese anciano, llámese evangelista, llámese misionero, diácono, lo que fuera, presbítero, como quiera que usted quiera llamarlo, esa persona me está dando una orden o me está dando una directriz, me está dando una indicación que no está conforme a la palabra de Dios, entonces yo le puedo decir, qué pena, pero yo no estoy dispuesto a obedecer eso, porque lo que usted me está indicando no representa los valores
del reino del cielo. Y ojo, mis amados hermanos, porque el reino del cielo es transversal a toda la vida del ser humano. El reino del cielo no se queda solamente el jueves en el estudio bíblico, el reino del cielo no se queda el domingo en la transmisión o el domingo en la capilla. El reino del cielo es la realidad de la que usted y yo hacemos parte y en todo momento y en todo lugar somos parte del reino del cielo, lo cual implica que usted como padre, usted como madre, usted como esposo, usted como esposa, como hijo, como hermano, como miembro de familia, todos también vivimos dentro de relaciones de poder, relaciones de autoridad. Sin embargo, usted y yo como miembros del cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, estamos llamados a conocer perfectamente los principios de la palabra de Dios, para que entonces, cuando ejercemos la autoridad que Dios nos ha dado al interior de la casa, lo podamos hacer también basados en los principios de la palabra de Dios, para que entonces nosotros no conduzcamos a nuestra familia por un sendero de pecado. Porque dice el texto, ay del que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Es decir, usted que tiene la autoridad para comandar, para dirigir, para guiar, para pastorear a otros, es responsable de que estos que lo siguen a usted no se vayan por un barranco en el intento de seguirlo. ¿Ve? Y eso también aplica en términos laborales, cuando usted ha sido colocado por Dios como autoridad en su trabajo, como autoridad en su empresa, como autoridad allí donde usted labora. Usted es responsable por guiar a las personas que tiene a cargo conforme a los principios de la palabra de Dios. Porque esas personas que no conocen a Cristo están viendo en usted un libro abierto a través del cual o conocen a Dios o se niegan a conocerlo también a partir del buen o mal testimonio que usted y yo podemos llegar a dar. Por esa razón Jesús dice, el que da mal testimonio, el que se lleva por delante con sus malas acciones a estos pequeñitos, a estos paidiones, a estos que han perdido sus derechos para seguir a Cristo, mejor le fuera que se amarren una piedra de molino al cuello y se boten al mar para que se ahoguen. ¿Ve? Pero por otro lado también dice el texto, hablando de la responsabilidad individual, si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo las dos manos y dos pies ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno de fuego. Yo mismo, cada uno de nosotros en nuestra individualidad, somos responsables de cuidar de nosotros mismos. Ya no es si otro me hace pecar, sino si mi mano, si mi pie, si mi ojo, es decir, si yo mismo estoy conduciéndome por un sendero de pecado, es preferible que corte una parte de mí con tal de seguir con fidelidad a Cristo Jesús. Y mire, esto no implica que entonces la próxima semana o la próxima vez que nos volvamos a ver, entonces vamos a tener un montón de gentes con lesiones oculares o lesiones de tipo ortopédico. No se trata de que usted se va a agarrar a mochar las partes del cuerpo. Se trata de que usted sí intencionalmente se va a poner freno a todas aquellas conductas y a todas aquellas decisiones que usted sabe que le están llevando por un mal camino y es un camino de desobediencia. Usted y yo estamos llamados de nuevo a perder nuestros derechos para volvernos esclavos de Cristo. Solo de esa manera entraremos en el reino del cielo. Y termina Jesús en el versículo 10 diciendo, mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Una manera de abordar este texto de la palabra de Dios es precisamente mostrando el eterno interés del Padre Celestial por cuidar el sendero de los justos. Dios se ha propuesto cuidar el sendero de todos los que somos sus hijos. Y Dios se ha propuesto esto al darnos su palabra escrita, al colocar dentro de nosotros la presencia de su Espíritu Santo
pero según las palabras de Jesús, también cuidándonos a través de seres celestiales que se llaman ángeles. Y ojo, que esto no necesariamente tiene que ver con darle de comer o darle alimento a esa creencia del ángel de mi guarda, mi dulce compañía. No, gracias. Usted y yo no estamos llamados a adorar ángeles. Sin embargo, textos como estos nos recuerdan que los ángeles están bajo la autoridad de Dios y le sirven a Dios. Y una de las maneras como los ángeles le sirven a Dios es cuidando de su iglesia. Entonces noten que ni siquiera los personajes principales del texto son los ángeles, sino Dios. Aquí el texto dice, no desprecien a uno de esos pequeñitos porque Dios los está cuidando. En otras palabras, si usted y yo intencionalmente vamos por la vida haciendo caer en pecado a una y a otra persona, nos estamos metiendo en graves problemas con Dios, porque al final de cuentas a esas personas a las que nosotros estamos haciendo caer en pecado es a las que Dios está interesado en guardar. Luego usted y yo nos las vamos a ver cara a cara con Dios, porque en el reino del cielo el más grande es el pequeño. El más grande es el que perdió sus derechos. El más grande es el que deposita toda su fe y toda su confianza en Dios. El más grande es aquel que anhela ser cuidado y se deja cuidar por Dios. Pero hay de aquellos que abusan de esos pequeñitos. Hay de aquellos que hacen tropezar a esos pequeñitos. Porque entonces su guardador, que es Dios mismo, entrará en conflicto con aquellos que hacen tropezar. De esta manera, amados hermanos, hemos visto que el grande en el reino del cielo no son los grandes que se quieren autopromocionar al día de hoy. El reino del cielo hace grande aquel que se convierte en servidor de todos. Y el modelo por excelencia, el modelo por antonomasia, lo tenemos nosotros en la persona de Cristo Jesús. Como dice Filipenses en el capítulo 2, siendo en condición de Dios, no le importó ser igual a Dios y se hizo hombre como nosotros. Y estando en condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte, como siervo, como esclavo, y fue a la muerte y muerte de cruz. Si Cristo, siendo Dios, nos ha dado semejante ejemplo, cuánto más nosotros debiéramos dar ejemplo de servicio, primeramente siendo esclavos de Cristo y a través de esa esclavitud en obediencia a Cristo, sirviéndonos los unos a los otros. Recuerde, su vida no le pertenece a una iglesia, su vida no le pertenece a un pastor, su vida y la mía le pertenecen a Cristo Jesús, que es el dueño de la iglesia y es la cabeza de la iglesia. Bendito y alabado sea el Señor. Oremos y demos gracias a nuestro Dios y Padre Celestial. Papá, alabamos y bendecimos tu nombre por tu presencia, por tu palabra y por la manera maravillosa, Señor, como nos muestras que el grande en el reino no es el grande conforme a las categorías del mundo, sino aquel que se hace pequeño, aquel que se hace esclavo, aquel que rinde sus derechos, Señor. Y hoy delante de ti estamos diciéndote, Señor, en tu infinita gracia y conforme al poder de tu Espíritu Santo, llévanos a renunciar a nuestros derechos para poder vivir en obediencia a ti y a tu bendita palabra, Señor. Y que nuestra vida de obediencia redunde en testimonio para quienes no te conocen y aún en testimonio para quienes te conocen y han puesto su mirada en la vida de cada uno de nosotros como referente o como ejemplo o quizá como modelo a seguir, Señor. Danos la gracia de ser buen ejemplo, Señor, de ser buen testimonio. Y te pido, Padre Celestial, llévanos a depender en todo tiempo de ti. Así como tus discípulos necesitaron depender de ti en fe, en obediencia, en oración, en ayuno, Señor, que también nosotros como iglesia tuya podamos depender de ti en comunión y en dependencia absoluta de que nuestra vida reposa en tus preciosas manos. Que nada se ha escapado de ti, Señor. Tú tienes el control y tienes el dominio aún sobre la muerte, porque diste la vida y resucitaste de entre los muertos para recordarnos y para llevarnos juntamente contigo al reino celestial, Señor. Delante de ti, Señor, estamos implorándote todas estas cosas, Señor, porque tuya es nuestra vida, Señor. Si nosotros hoy te amamos es porque tú nos amaste primero. Señor, condúcenos por senderos de obediencia.
que nuestra fe no solamente se convierta en un asunto de dientes para afuera, sino que toda nuestra vida verdaderamente encarne el reino del cielo del que tú nos has llamado a ser parte. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo te lo pedimos. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, un abrazo muy grande les enviamos desde aquí, les llevamos en nuestras oraciones y clamamos a Dios que nos dé oportunidades como estas, donde podemos meditar en su bendita palabra y podemos anunciar el nombre todopoderoso de Cristo Jesús a quienes todavía no le conocen. Hasta pronto, Dios les guarde.